Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues llueve o truene, pero le llovió fuerte en el Senado de la República a Emilio Choyfet. ¿Qué pasó el día de ayer en el Senado de la República? Si usted estuvo observando la comparecencia de Emilio Choyfet, el secretario de Educación Pública, habrá notado que a un lado de él se encontraba Javier Lozano. Javier Lozano se la pasó riéndose. Sí, parecía que no era un evento solemne o un momento solemne cuando estaba hablando el secretario de Educación. Y posteriormente sucedió algo muy extraño, muy extraño. Les preguntó, bueno, entonces, ¿quiénes son los patrones de los maestros? Yo dije, a ver, el secretario de Educación Pública, a 3 años de que tomó posesión, no sabe quiénes son los patrones. Y Romero Hicks, que es un exgobernador de Guanajuato, que es el encargado de la educación en el Senado, le dijo, oiga, ¿no tengo cara de imbécil o de idiota? Es que esa pregunta de veras salía sobrando. Hubo otra cuando le mencionaron, a ver, ¿por qué no le suspendieron los pagos a los maestros en lugar de la suspensión que hicieron para las elecciones? Hizo mutis y no contestó. Bueno, yo creo que a Emilio le fue bastante mal. Recuerda usted que recientemente había estado con el presidente de la República en Guadalajara y tuvo 2 rechiflas. Ya cuando empiezan las rechiflas, eso quiere decir que la situación no anda tan bien como se imagina el propio secretario de Educación. Porque escoge exactamente los sitios y los lugares en donde hace declaraciones. Si va, bueno, pues con los industriales a decirles que pues se va a dar la suspensión porque viene lo de las elecciones. Después busca otro sitio, otro lugar para decir que llueve o truene, evidentemente que, bueno, se tiene que hacer la evaluación. La evaluación creo que fue el 83%, que es muy satisfactorio porque había 2 o 3 entidades con cierto riesgo, una que definitivamente no se hizo absolutamente nada, y esto es lo que pasó y lo que sucedió con Emilio Choyfet. Y bueno, ya tenemos ahí la reforma educativa, no sé qué es lo que venga a continuación o qué es lo que vaya a pasar con la reforma educativa, porque ahorita los maestros están aquí en la Secretaría de Gobernación. No vaya a pensar que son muchos, creo que eran 200 o 300, llegaron a la Secretaría de Gobernación para que los reciba Luis Miranda, que es el subsecretario que ha venido acordando y tratando y trabajando toda esta situación que pues nos ha desvelado, nos ha preocupado, nos ha ocupado y que como que no avanza, como que se atora. Y bueno, pues seguiremos con los maestros, continuaremos con los maestros aquí en la Ciudad de México y a ver cómo nos va, Y otra de las cosas que le quería platicar, esto es muy interesante. ¿Se acuerda de lo que le había platicado de Rodrigo Medina, allá el gobernador del estado de Nuevo León? Bueno, pues se decía que había un acumulado de 1,000 millones de pesos que se había llevado su papá y su hermano Alejandro a los Estados Unidos, a Texas. Ahí hicieron una infraestructura inmobiliaria y ahora los está persiguiendo la DEA y el FBI. Entonces todavía Rodrigo nos deja la gubernatura, ya lo están acusando de ladrón, de delincuente, de ratero, de no sé cuántas otras cosas. Pero la pregunta es esta, ¿Virgilio Andrade estará enterado? ¿La Secretaría de la Función Pública le habrá pasado por algún lado el avión? Porque no entiendo cómo diablos los están investigando allá en los Estados Unidos, la DEA y el FBI, y aquí seguimos exactamente igual. Rodrigo ya había hecho un comentario que pues, él está muy tranquilo, que no se ha llevado nada, que él es una persona honesta, que él es una persona honrada, y el Bronco está muy contento. El Bronco va a pasar con nosotros la próxima semana porque dijo algo espeluznante. Ejecutan a 22 personas allá en Monterrey en menos de 72 horas, en diferentes eventos, en diferentes lugares. Entonces al Bronco se le echa la culpa de que, bueno, pues esto es porque llega el Bronco. Y dijo, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto está sucediendo en contra del que está actualmente. Y bueno, pues ya, mejor que tome posición, ya que se haga cargo del gobierno, no sé cómo vaya a gobernar. Nosotros le queremos preguntar la próxima semana cómo le va a hacer en el Congreso, porque pues, en el Congreso local no tiene gente, no hay una sola presidencia municipal. ¿Qué va a hacer o cómo le va a hacer? A lo mejor Fernando Elizondo, que declinó, él iba por Movimiento Ciudadano y que había sido ya exgobernador en el estado de Nuevo León, le puede dar apoyo y le puede servir y le puede ayudar. Y el día de ayer aparecieron nuevamente los ricos más ricos
Y esto es sorprendente porque Carlos Slim con 72,000 millones de dólares, pero así lejísimos de todos. Y bueno, pues ahí por abajito ya en 14,000 el segundo lugar. Pues ¿sabe usted cuándo lo van a alcanzar? Pues nunca, ¿no? O sea, ahí vienen todos los más ricos, hasta los 1,000 millones de dólares. Al que extrañamos en esa lista es al Chapo Guzmán. ¿Se acuerda que el Chapo siempre venía con 1,200, 1,400 millones de dólares? Pero ahora, pues ya, desde que lo metieron al bote, pues ya parece que el Chapo desaparece de esta maravillosa lista en donde los mexicanos tenemos unos primerísimos lugares, son 14 los mexicanos que están arriba de los 1,000 millones de dólares, para que vea usted que aquí la miseria, pues digo, no sé dónde ande, porque con esos capitales y con tanta lana y con tanto dinero de los más ricos del mundo, no del país, del mundo. Y la otra, pues el presidente se va a Guatemala de ida y vuelta, ya no necesita solicitar permiso ni nada, porque pues, el mismo día va y viene. Y va a Guatemala, y Guatemala nos ha llamado mucho la atención. Ayer detuvieron a 10 personas que habían trabajado con el anterior gobierno y que se dice 10 exfuncionarios detenidos, porque vamos a batallar y a luchar contra la corrupción, dice Otto, que es el presidente de Guatemala. Y nosotros salimos ayer con el INAI y nos echamos muchos discursos, pero pues no vemos claro, no vemos cómo se vaya a domar, porque así dijo el presidente, a la corrupción. Pero en el caso de los guatemaltecos le están dando duro. ¿Sabe a dónde se llevaban su dinero? A dónde se lo llevan también los mexicanos, a Panamá con Betech. Ahí se hace lavado de dinero, todo el mundo lo sabe, todo el mundo está enterado, todo el mundo está informado, y obviamente pues, los guatemaltecos detuvieron a 10 exfuncionarios. Si hubiese sido aquí en nuestro país, o hubiese pasado en Nuevo León, por ejemplo, que pues hubieran detenido a Rodrigo, a la gente de Rodrigo el Bronco, dirían cacería de brujas. No, esta es la guerra contra la corrupción, esta es una lucha en contra de la corrupción. Y el próximo 1 de julio, si usted acostumbra a ir al Oxxo, al Seven, pues a comprar comida que van haciendo ahí, que son tortas, que son ensaladas, que son sándwiches, va a pagar 16% de impuesto. Pero lo que es sorprendente es que dicen que esto estaba desde que lo aprobó el PRD y el PRI. ¿Se acordará usted que en aquel entonces Zambrano decía que habían hecho habían votado para que saliera esta reforma fiscal porque los ricos ganaban mucho en la Bolsa Mexicana de Valores y no pagaban impuestos? Ríos Peters echó otro rollo igual en mi programa, y ahora pues parece que la clase media, media baja, o la clase popular, que es la que consume alimentos ahí, tendrá que pagar a partir del día 1 de julio 16% en los alimentos que se hacen en estos negocios. ¿Por qué el 1 de julio? Porque ya se acabaron las elecciones, tenían que hacerlo después de las elecciones, no lo podían hacer antes de las elecciones. Pero yo creo que esto va a molestar mucho a la gente. Cuando yo trabajaba en Grupo Radio Centro, a un lado hay un Oxxo. Y entonces, no sé si eran 1,000 los trabajadores, no sé cuántos éramos, pero siempre estaba el Oxxo, pues haciendo tortas, haciendo sándwiches, y se lo llevaban para comer ahí. Pues esta gente tendrá que pagar un 16% más a partir del 1 de julio. Bueno, vamos a ir con nuestros invitados. Hoy vamos a hablar del PRD, ya habíamos hablado del Partido de Acción Nacional, usted lo recordará recientemente, de qué es lo que están haciendo. Y nada más déjeme platicarle, porque cuando vinieron a hablar del Partido de Acción Nacional, nada más estaba Ricardo Anaya como precandidato, ya estaba candidateando para la presidencia del Partido de Acción Nacional. Todavía en ese momento se vislumbraba que a lo mejor Margarita, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, también podía ser candidata. Ella decide ser candidata a la presidencia de la República, tal como lo platicó el día de ayer con nosotros. Pero, ¿qué pasa en el Partido Acción Nacional? Bueno, pues ya y levantó la mano Javier Corral. Entonces hizo ahí un comunicado en de que él también quiere y que va a cambiar el país. Bueno, van a cambiar todos al país. Siempre dicen lo mismo, pero no sé qué vaya a pasar. Y otro, que es Ramírez Acuña. Francisco Ramírez Acuña le decían que era el hombre del garrote, allá en Jalisco, porque agarraba garrotazos a medio mundo. Era así como el bronco, pero de verdad. Y se recuerda mucho a Francisco porque él es el que destapa a Felipe Calderón. En el momento menos indicado, se enoja Marta, que era la presidenta de este país, manda a correr a Felipe Calderón y bueno, ya sabe usted toda esa historia. Pues Francisco Ramírez Acuña también quiere ser ahora
presidente del Partido Acción Nacional. Yo me acuerdo que cuando era secretario de Gobernación renunció porque nadie lo pelaba. Todo el mundo iba a tratar con Muriño allá en Los Pinos porque era el verdadero secretario de Gobernación. Y cuando le preguntan a Gustavo Madero que de los tres si tiene un gallo, ahorita estamos hablando del gallo bueno y el gallo malo, nos estaban platicando los perredistas, él dijo, no tengo gallo. Tal cual contestó, piso parejo para los tres. Por eso no se le crea a los políticos, por eso no se les crea a los políticos. Madero va a sacar a como dé lugar a Ricardo Anaya. Pero podía haber dicho otra cosa, pero no eso de que piso parejo para los tres. Vamos a ver, Ricardo Anaya será el próximo presidente del Partido Acción Nacional. Vamos a platicar con el PRD, ya están aquí nuestros invitados, nos acompaña el licenciado Enrique Vargas Anaya, secretario general del PRD Distrito Federal. Enrique, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, por la invitación. Aquí ¿Cómo les fue? ¿Perdieron? ¿Debacle? ¿Derrota? ¿Cómo lo califican? ¿Qué sucede? ¿Ya hay control de daños? ¿Qué pasa? Es, desde mi punto de vista, el vendaval ciudadano el que nos puso en el lugar que ocupamos en este momento. Una cadena de errores, de definiciones del partido desde hace mucho tiempo, del partido a nivel nacional, sucesos extraordinarios que nos ponen ahora en un escenario de perder prácticamente la mitad de la ciudad. También nos acompaña Isaías Villa, consejero nacional del PRD. Isaías, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Un saludo a tu auditorio. Bueno, yo me acuerdo que Raúl Flores decía que las traiciones eran las que los había derrotado, pero pues parece que no es eso, ¿verdad? ¿O qué sucedió? No, Nino, yo creo que hay que ver esto. Nada más una cosa, todo el mundo decía que iba a perder Peña el Congreso, pero nunca dijeron que iba a perder el PRD, fíjate. Bueno, y por cierto, no ocurrió esto. Mira, lo que hay que hacer un análisis amplio de lo que ocurrió y entender bien el mensaje que nos enviaron los ciudadanos. Lo primero que hay que decir es que en este país se vive una gran irritación por una crisis económica ya muy persistente, por la inseguridad que campea en el país y por el deterioro de la clase política, cuestión que evidentemente abarca también al PRD, porque el PRD forma parte de las instituciones. ¿Era un voto de castigo en la Ciudad de México? Hubo una intención de voto de castigo a nivel nacional que paradójicamente tuvo resultados no en ese sentido, porque como tú lo has dicho, se supone que el centro del debate era la ineficacia del gobierno de Peña Nieto, y resulta que el PRI va a tener mayoría simple en el Congreso y que con el PAN podrían tener una mayoría calificada. Así es. Entonces hay un mensaje un tanto paradójico de la ciudadanía. En el Distrito Federal, pues hay que decirlo, hubo una combinación de factores, por supuesto el desgaste de nuestro gobierno, tanto a nivel central como en las delegaciones, pero hay que decir que la estrategia de Morena, de Andrés Manuel López Obrador en particular, se centró en desfondar al PRD aquí. Por ello tienen un resultado importante en la ciudad, pero prácticamente están desaparecidos en el país. Y entonces eso tiene que llamar la atención, porque en lo que viene o renovamos y tratamos de construir puentes en la izquierda, o va a haber una guerra fratricida que lo único que está permitiendo es que el PRI y la derecha avancen en el país. También nos acompaña José Luis Muñoz Soria, diputado federal del PRD. José Luis, mucho gusto, bienvenido. Buen día, Nino. ¿Qué sucedió y qué pasó? Porque se hablaba o se mencionaba que Morena tenía probabilidades de ganar Cuauhtémoc o Iztapalapa. Y creo que tú lo has de recordar en aquel momento que nos acompañaste, como que se les daba una o máximo dos delegaciones. Pero nunca se imaginaron, ni siquiera ustedes, lo que iba a pasar. Primero comentarte, Nino, el PRD es un partido que juega electoralmente dentro de nuestras leyes y en una contienda electoral se pierde o se gana. En el caso de Cuauhtémoc, bueno, lo que primero tenemos que revisar qué fue lo que nosotros no hicimos o qué fue lo que hicimos y no hicimos bien. El ejercicio de gobierno desgasta y me parece que es el primer aspecto que nosotros tendríamos que estar revisando.
pero creo que hubo otros factores. Tú conocías bien la delegación, habías sido jefe delegacional. Claro. Por eso tengo que hay que revisar otros factores. Yo tengo la impresión, y al menos esto es una conclusión que hemos sacado, que si bien puede haber un voto de castigo, no era el suficiente como para que se presentaran estos resultados. Creemos que hay otros factores, los estamos ¿Traiciones? analizando. Yo digo que deslealtades. Bueno, En algunos casos, tanto a nivel local como a nivel estatal. ¿Bejarano? Pues yo no me atrevería a acusar ahorita, pero sí estamos ubicando qué fue lo que vino pasando. Pero no es nada más un factor de que haya el desgaste, que es natural, pero que haya ¿La ciudadanía ya estaba hasta el gorro? No lo creo, yo creo que hubo otros. Y me atrevo a decir que hubo un gran operativo de compra de votos de aquellos que estuvieron diciendo que otros iban a comprar votos, de Morena en concreto. Me atrevo a asegurarlo. Martí Batres decía que eran ustedes. Bueno, Martí Batres es muy dado a decir cosas, ¿verdad? ¿Era de ustedes? Era, eso fue lo bueno. Me imagino que lo conocen bien. Era, por eso digo, era. Entonces, yo creo que hay otros factores que tenemos que ubicar muy bien, pero lo primero que tenemos que hacer es hacernos cargo de nuestro trabajo. Control de daños. Control de daños, efectivamente. Muy bien. También nos acompaña Alejandro Sánchez Camacho, diputado federal del PRD. Alejandro, mucho gusto, bienvenido. Un abrazo a todo el equipo de trabajo y por supuesto a los que nos acompañan en las redes sociales. ¿Cuál es tu visión? Que se tiene que reflexionar profundamente que hay una crisis de sistema de partidos. La partidocracia ya nos hartó. Entre ellos incluido el PRD. Hay una señal que nos llama la atención, las candidaturas independientes, que tuvieron éxito en algunos lugares. Aquí no. Aquí no, pero sí en Nuevo León, sí en Jalisco. Y esta va a ser una tendencia que para el 2018 va a tener un efecto en el proceso electoral constitucional de ese año. Pero aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Porque es en donde nos llama enormemente la atención que Morena pues se haya quedado con el Distrito Federal y ustedes vayan como primera fuerza de oposición. Lo primero que tenemos que identificar es que los habitantes en el Distrito Federal continúan con una actitud de un pensamiento progresista y democrático. Es decir, aunque el PRI avanzó porque gana 3 delegaciones, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta, el PAN conserva a Benito Juárez y recupera a Miguel Hidalgo, es decir, el bloque de la derecha de las 16 delegaciones gana 5, y el bloque de la izquierda, entre ellos el PRD y también Morena, tenemos el resto de las delegaciones, 11 delegaciones. Esto es lo que hay que ver. ¿Cómo quedan? ¿5 ustedes y ellos 6 o cuántos? No, son 6 nosotros y ellos 5. 5 delegaciones Morena. Eso es lo importante resaltar, que los habitantes de la ciudad continúan con un pensamiento progresista y democrático. Eso quiere decir que un pensamiento progresista es que votaron por la izquierda. Efectivamente. Entre Morena y ustedes. Pero eso los fractura a ustedes y los fractura también a López Obrador. López Obrador solo no va a poder llegar a la presidencia de la República porque pues no le van a alcanzar las canicas con Morena. Esa es una tesis que hacia el 2018 se va a comprobar. Si el licenciado Andrés Manuel López Obrador piensa que con el 8% de la votación que hoy obtuvo a nivel nacional es suficiente para el 2018 ganar la presidencia, está equivocado. El PRD siempre andaba en 20, ¿verdad? No, en las intermedias nuestro margen ha sido del a nivel 12%. Nacional, a nivel nacional, del 12% aproximadamente. De ahí, cuando nos va bien al TS, 14%, y a la baja, como ahorita, cerca del 11%. Pero estamos dentro del margen de nuestro voto en elecciones intermedias. ¿Guerrero les pegó? Por supuesto, es una derrota dolorosa, porque ahí... Pero ¿a poco llegó hasta acá el tsunami de Guerrero? Por supuesto. Fue uno de los elementos que decían mis compañeros anteriormente, que tuvo efecto negativo en estas elecciones contra el PRD. El caso, hay que decirlo, Ayotzinapa. Porque ahí era un gobierno... Se decía que Zambrano había recibido 2 millones de pesos por la candidatura. Bueno, en ese caso es un proceso que hay una comisión que investigó en el partido, se tienen que ver los resultados, ahí sería oportuno que se investigara en todo caso. También nos acompaña Angélica Domínguez, representante PRD, Estado de México. Angélica, mucho gusto, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nino, un gusto. ¿Y en el Edomex qué pasó?
Pues finalmente no dista mucho del Distrito Federal. Obviamente cada partido hace un estimado de lo que comprende sacar. En el Estado de México ganamos 16 municipios. Bueno, en Nezahualcóyotl es un un buen bastión. Gobierno de Juan. Exactamente, Fue un buen es un gobierno de bastión Juan. y que se conserva hoy con Juan Hugo de la Rosa. Y No, sin Juan embargo, era el presidente Sí. principal. Juan Cepeda hizo un muy buen excelente gobierno, trabajo. De y veras, se en queda verdad. hoy el presidente Juan Hugo de la Rosa, esperando que obviamente retomar las participaciones en el municipio de Nezahualcóyotl para que se pueda obtener parte de la zona oriente en A el ver, 2018. ¿cómo les fue en esta, comparado con otras elecciones? ¿Les fue bien o les fue mal? Porque como que no pintaba mucho el PRD, ¿eh? Como Nos- que iba a ser una lucha PRI-PAN, así se decía en el Estado de México. Nos logramos mantener. En la legislatura tenemos 12 diputados. ¿Cuántos tenían antes? Teníamos, más o menos? teníamos lo mismo, a diferencia de que hoy entran 4 de representación proporcional y 8 por 8 por uninominal, mayoría. sí. O sea, no tienen buenos números tampoco. Ahí vamos, estamos en eso. Bueno, también nos acompaña Agustín Torres, diputado local PRD. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo les fue? Pues bueno, aquí reflexionando todavía sobre los resultados que tuvimos. A ver, otra vez. Ay, tú deja el micrófono, toma el micrófono. Ok. No tienes micrófono más que ese. Ok, Sí. pues decía reflexionando todavía sobre los resultados que tuvimos el pasado 7 de junio, valorando algunas cuestiones que nos parecen importantes, evidentemente el descontento que puede haber con algún sector de la población que tradicionalmente ha apoyado a la izquierda y que la sigue apoyando aún, pero que ahora ante la división que hubo de posiciones, particularmente la creación de Morena, pues bueno, eso nos llevó a diluir un poco el voto, ¿no? ¿Ustedes estaban preparados para luchar contra Morena, para competir contra Morena, o realmente la minimizaron? Yo creo que teníamos en consideración que era un riesgo competir contra un partido que ideológicamente no tiene una definición distinta al PRD, porque podríamos buscar los antecedentes de su discurso, de su propuesta hacia la población, y realmente no vamos a encontrar elementos distintivos de los mismos. Entonces, ¿fue López Obrador? ¿Fue un fenómeno? Yo creo que fue un cierto hartazgo que había por algunas cuestiones que se vienen presentando desde hace tiempo en el propio partido, en la ciudad, en el país, y que fue capitalizada por López Obrador, que es un hombre reconocido en la ciudad, pero hay que decirlo también, así como tiene un gran apoyo, tiene también muchísima oposición. Sin embargo, veo que supieron aprovechar el momento. Su discurso fue, creo yo, bastante hostil contra el PRD, porque se nos equiparó con el PRI en el 97. Yo cuando veo las líneas en las notas periodísticas acerca de las declaraciones que hacen los candidatos en aquel momento, pues era simplemente descalificar. Él dice, 2018 no voy con el PRD. Yo creo que falta mucho, que se tiene que ponderar cuál es la necesidad que ¿Qué se tiene en el país. Yo creo que la izquierda debe de ir unida, desde mi punto de vista, pero para ello se tienen que generar las condiciones para que se pueda dar, y primero es no descalificarnos entre nosotros. Bueno, pues la situación la veo así. Pero usted ve como si estuviéramos en un funeral. Por favor, sonrían, estamos en la tele. Se les ve así como cabizbajos. Para ¡Levantemos nada, el espíritu! Pero a ver, ¿qué? Para nada, Nino, creo que el es PRD es importante- mucho más que una victoria o una derrota en una elección. Ajá. Que dicen que las derrotas enseñan más que muchos triunfos. Y creo que aquí tenemos que efectivamente trabajar en una evaluación de cuáles son los errores que hemos cometido y no seguirlos cometiendo. Yo creo que hubo un error básico ¿Cuál? en esta campaña. La confrontación con Morena en la contienda política. Morena traía un discurso de distanciamiento real del partido, de la Revolución Democrática, y caímos en ese garlito, caímos en esa trampa de la confrontación, y eso lo utilizaron mucho para hacer la diferencia. Mucha gente todavía identificaba a López Obrador como miembro del PRD. Su campaña fue del contraste para que la gente se enterara que no era
que no Está era hablando López ya Obrador, López apágalo, Obrador, Isaías. que no era un integrante del PRD. Su discurso de que eran los únicos honestos le funcionó, su estrategia funcionó y nuestra estrategia fracasó en ese momento. Ahora, si podemos equiparar lo que le pasó al PRD un poco con lo que pasó en España, con este gran movimiento de Podemos que fue contra el hartazgo hacia los partidos políticos, creo que los ciudadanos en la Ciudad de México que descalifican al gobierno del Distrito Federal o al PRD, al no tener una opción como en España, se recargaron contra el único partido que vendió una imagen de honestidad. Creo que... Pero era diferente. Si tú observas el discurso de Carmela allá en Madrid, sí, como nueva alcaldesa, bueno, le aplaudieron hasta los de la competencia. Yo no estoy hablando de... Dijiste que era un parecido. Fue un canal de cauce para el descontento, a eso me refiero. Pero 5 delegaciones no se fueron con la izquierda, 5 delegaciones se quedaron con el PRI y con el PAN. Pero El PRI nunca había ganado 3 delegaciones, ¿verdad? Desde que ustedes llegaron, ¿no? Fueron una serie de factores que tenemos que profundizar en el análisis, por supuesto. Creo yo que tenemos que en este momento ya pasar a la etapa del reencuentro de las izquierdas. Si queremos para el 2018 mantener la ciudad como izquierda. ¿Ustedes están tendiendo la mano a Martí Batres y a López Obrador? Por supuesto que sí. Yo, como secretario general, creo que es necesario que hagamos un llamado a Martí, a los dirigentes de Morena, a todos las izquierdas en esta ciudad, porque a diferencia de lo que dice mi compañero Agustín, el 2018 no está lejos. Bueno, pues el 2018 ya está y tenemos que trabajar en ese sentido, y no nada más para la ciudad, para el país. El ganador decide quiénes son sus amigos. No ganó. ¿No ganó? No ganó Andrés. No, estamos hablando de una política nacional. Pero, aquí estamos hablando. Primero, a ver, tú te saltas, que cuando te conviene estás hablando del Distrito Federal, cuando no te conviene brincas a la nacional. No, a ver, aquí en el Distrito 18 Federal estamos era el hablando- peligro Morena. Es un todo. Aquí en el Distrito estamos Federal. hablando del 18 a la ciudad o para el país, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero primero discrepar un tanto ¿De quién? estimado secretario general. El PRD, ni ninguno, yo fui candidato, no escogimos la confrontación con Andrés ni con Morena, ¿eh? Nuestro objetivo era contra el PRI, contra la derecha, de manera muy clara. Andrés fue el que se obstinó en justamente desfondarnos porque, a ver, ¿por qué se concentró en la ciudad de Él México? dice que se fue porque era un Él partido iba- corrupto. No, pero eso, Él lo ese dice. es otro debate y Él lo dice. y lo podemos dar con los ejemplos de Nosotros la debemos fortuna de Monreal, tenderle la mano a la ¿no? ciudadanía. A ver, pero espérame. Pero se le olvidaron de la ciudadanía en su enfrentamiento entre ustedes dos. A ver, Nino. Mira, cuando venían Sería aquí yo- al programa y tú viniste, Sí. el enfrentamiento era, vamos a ganar. Nosotros Ese era hicimos el espíritu propuestas. del PRD. Y tú veías a los de Morena que hacían y trataban de sobresalir y trataban de ganar el debate, pero que Por eso digo se que hubo sentía otros que el PRD factores. eran los grandes Por eso ganadores. Sí, digo que pero hubo antes otros estaba hablando, ¿no? Él te interrumpió, Mira. pues peleate con él. No hay problema. no hay problema, ya yo te estaba perdonó, diciendo, ya mira, ves. tiene que ver en lo que sigue, evidentemente. A ver, Andrés eligió, o sea, Andrés iba por consolidar su registro. Dijo, la única posibilidad que tengo es recargarme en la Ciudad de México, donde por 20 años ha hecho política de manera ininterrumpida, algunas veces en el filo de lo ilegal. Y se metieron acá, con todo, recursos y demás. Hay una serie de quejas, de demandas. ¿Va a haber que están haciendo, impugnaciones? compañeros. Sí, claro. Ya, Con ¿En el qué tema de rebase de delegaciones? campaña. ¿En qué Nosotros. delegaciones? En Cuauhtémoc, por ejemplo. Entonces, se ha elegido por parte de ellos esta Sí, esta eso ya lo has confrontación. dicho. No la hicimos nosotros. Y no queremos, por cierto, continuar en ella, ¿no? Pero tampoco vamos a ir sometidos y de seguidistas en una estrategia de Andrés Manuel. A ver. Espérame. Pero si Ya llegan a un termina. acuerdo, él va a tomar las decisiones, él es el que No, ganó. es que- ¿Es así o no? A ver,
A ver, Nino. Bueno, Sí, ¿me concluye, permites porque concluir? si no, no hablan Sí, ellos. no, pero se me han interrumpido. Es que- A ver, aquí la estrategia Ya, del concluye. PRD, la estrategia del PRD es estar en una apertura hacia toda la parte de la izquierda y el progresismo, pero sobre todo con la sociedad, Nino. Perfecto. Porque este fenómeno de los candidatos independientes de los que ya habla Alejandro, Sí. tiene una, digamos que tiene una serie de limitaciones. El PRD en todo caso tiene que estar abierto a candidatos independientes. Pero, a ver, el ganador es el que va a tomar la decisión de cómo van a operar las negociaciones. Él va a querer decir, desde el principio, yo soy el candidato a la presidencia de la República y punto. Ya no va a ser como con Marcelo Ebrard, de que vamos a una encuesta a ver quién gana. Yo creo que él va a tomar ahí, pues, las cartas. A ver, Nino, el Andrés Manuel no debe ser nuestro problema. Nosotros tenemos que tender la mano a la ciudadanía. Hay más gente democrática fuera de los partidos que adentro de los partidos. Hay más gente en esta ciudad que aspira a otro tipo de sociedad que la que estamos dentro de los partidos. Nosotros tenemos que plantear a la ciudadanía, ¿sí?, el que demanden a las fuerzas democráticas y de izquierda que nos unifiquemos. Si nosotros salimos ahora a andar tendiéndole la mano a Martí Batres, me parece que sería un error. Nosotros tenemos que salir a decirle a la ciudadanía qué es lo que nosotros debemos hacer como un instrumento para posibilitar mejores condiciones de vida, mayor democracia en esta ciudad. Tuvimos Eso es lo que 16 debemos delegados hacer. chapulines, incluyéndote a ti, 16 delegados chapulines. Pero ahora ya no vamos a tener eso. Vamos a tener, pues, el que no está de acuerdo con que no lo designaron como candidato en el PRD, en el PAN, en el PRI, con Morena, pues se va por la libre y se va de independiente, Alejandro. Se abre esa posibilidad ya con el triunfo del Bronco. Sí, hay que aceptar esa ruta de las candidaturas independientes, bueno, a tal grado que el propio jefe de gobierno actual, Miguel Ángel Mancera, ya abrió una posibilidad de su candidatura presidencial como independiente. Hay que ver qué pasa de aquí al 2018, pero lo que sí debe quedar perfectamente claro es que la izquierda electoral actualmente obtuvo el 25% de la votación, Morena, más el PRD, más Movimiento Ciudadano, 26. más el PT, 25-26%, todos juntos, ¿eh? Sí. Mientras que el PRI obtuvo más del 29%, solito. Ahora las alianzas con el Verde Ecologista, con el PANAL, ¿esto qué nos obliga? A que la izquierda electoral tiene que ir unida en el 2018 si queremos sacar al PRI de los pinos, si les queremos quitar la presidencia de la ¿Tienen República. posibilidades después de lo que acaba de pasar? Todos, si hay voluntad política y hay un proyecto de nación que tiene que ver con la economía, tiene que ver con apoyo al campo, tiene que ver con educación, con lo que es un proyecto de nación, sí podemos hacer un proceso de unificación, pero tiene que haber también voluntad política. De ahí que si López Obrador hoy dice que va a ser el candidato a la presidencia de la Ya lo República, dijo. si solito piensa que va a ganar, está muy equivocado, ¿eh? Totalmente. No va a Ahora, ganar. fíjate que el vivir en la Ciudad de México, o ser partidos políticos del Distrito Federal, los hace preponderantes a ustedes, porque aparecen en la televisión nacional, aparecen en la radio nacional, en la prensa nacional, cosa que no sucede con los de Nuevo León o con los de Jalisco, porque si tú vas observando todo eso, pues ustedes tienen preponderancia. ¿Me explicó? ¿No? Sí, yo creo que el PRD en ese escenario, en la coyuntura del 2018, debiera ser punta de lanza. El PRD es un partido constituido con estructura orgánica, es decir, es un partido vivo, a diferencia de Morena, sin demeritar, que es el partido de un líder. Algunos le llaman caudillo, yo diría un líder. Bueno, de ustedes masas. antes tenían puros caudillos, tuvieron a Cuauhtémoc, tuvieron a López Obrador y tuvieron a Marcelo. Seguramente ellos contribuyeron mucho y fueron figuras con una presencia nacional, porque es parte de nuestra cultura política, también como mexicanos. Somos Y ya ninguno está. muy asiduos. Sin embargo, Los cortaron ustedes. se queda la estructura del partido, eso es importante, porque en el caso de la ciudad, este partido se fue creando a través de la evolución del movimiento social. No olvidemos pues de los sucesos importantes que se dieron aquí,
como el caso de los sismos de 1985, que crearon toda una serie de organizaciones sociales. La gente no necesitó de caudillos para organizarse, sí tenemos una tradición organizativa y solidaria. Y el PRD ha adoptado esta parte de manera muy atinada, en el caso de la ciudad, pero tenemos que replantearnos algunas cosas. Algunas situaciones que se han presentado, tenemos que ser profundamente autocríticos. Y eso tiene que ser a través de un debate interno. No tenemos tampoco por qué publicar lo que ha sido, creo yo, algunos de los excesos que a veces se cometen en el partido. Pero el PRD debe ser la punta del lanza. Mira, Guerrero sucedió más o menos algo similar. Astudillo dijo, voy a ganar. ¿Por qué vas a ganar? Porque Walton y Beatriz van a dividir el voto de la izquierda. ¿Me explico? Entonces él estaba ya muy amarrado y muy seguro porque se dividían. Y eso pasa y eso sucede, y con todo y que decían que Beatriz iba a ganar, pues una parte se la llevaba a Walton, ¿no? Claro, digo, fue un fenómeno atípico lo que vivimos en estas elecciones constitucionales. Con las figuras, ¿Atípico es porque perdieron? No, porque según las proyecciones de todos los partidos, pues vimos que la ciudadanía se manifestó de una manera distinta. Candidatos independientes que nadie pensaba que iban a ganar, como el caso del Bronco, no, el Bronco que también hay que decirlo, ¿verdad? Como candidato ciudadano, pero con toda una vida. ¿El Bronco qué? Con toda una vida partidaria. El Bronco no es tan independiente, ¿no? A ver. Sí, ahora vamos a buscarle. Sí, estuvo 33 años en el PRI y... No, pero tiene... Oye, los chapulines se cambiaron de partido y entonces ellos no. ¿no? El Bronco tiene una fortaleza que también es respaldado por una clase política importante. No, por una clase Nuevo económica. León, empresarial. Los 10 los poderes de facto. Los 10 económica. Los poderes que hacen política. Y así se mueve Nuevo León. Pues sí, poderes pero siempre se ha movido así. Claro, no sé por qué les extraña. Claro. ¿Cómo se mueve el Distrito Federal? Es distinto. Y por eso perdieron. A Aquí ver, debe haber un arraigo con la población. Camerino Márquez, secretario técnico del Comité Nacional del PRD. Camerino, Gracias. buenas noches. ¿Qué tal, Nino? Muchas Pues gracias. llegas tarde, pues por eso Perdón, perdieron, las por llegar marchas. tarde. Gracias, Nino, por invitarme. ¿Qué onda? Bueno, la realidad es que el partido tendrá que hacer un balance profundamente objetivo, autocrítico y sobre todo reconstruir el partido para la contienda del 2018. Nos conlleva hacer un diagnóstico con mucha objetividad. Somos un partido que tiene 26 años de existir, que somos parte de la pluralidad de la izquierda mexicana. No somos el único partido, pero seguimos siendo el partido mayoritario en cuanto a las minorías de la izquierda, que hay que decirlo, podemos llegar a 61 diputados federales, lo que significará hacer una lucha parlamentaria sobre agendas legislativas que conlleven los problemas que a la gente le preocupan, sobre todo en cuanto a cómo reconstruir un proyecto de nación. El modelo económico neoliberal ha traído consecuencias de mayor pobreza, mayor violencia, y la Ciudad de México no está exento de ello. Pero vamos a la realidad, Correcto. De aquí al 2018 ustedes tienen que tener o elaborar o prefabricar o construir o no sé qué, una candidatura. Una candidatura a la presidencia de la República, que va a chocar con la de Morena. Bueno, sin duda alguna habrá muchos precandidatos, pero de aquí a 3 años habremos de observar los gobiernos del PRD, los que tengan mejores perfiles, resultados y desde luego la aceptación de los ciudadanos, porque lo que hay que buscar es figuras que conciten acuerdos, consensos. ¿Ya la tienen ustedes? Bueno, uno es sin duda alguna el jefe de gobierno, Mancera, hay gobernadores, tenemos el gobernador electo de Michoacán, tenemos el gobernador de Morelos, el gobernador de Tabasco. Sí, pero todos. De una vez, yo creo que ¿no? Tienen uno, ¿para qué quieres tanto? Bueno, lo que importa es que Tienes uno esperemos seguro los y amarrado. resultados de gobierno y bueno, el jefe de gobierno sigue siendo una figura importante, ha dicho que él le interesa, no es militante del partido, pero es una figura importante que puede concitar acuerdos y alianzas con la sociedad Lo ha civil hecho. y podría ser. Lo ha hecho, ¿no? Entonces ya lo tienen. La estrategia del partido en el análisis tiene que ser reencontrarnos con la intelectualidad con la que ahora ya no tenemos comunicación. El PRD en su crisis de acuerdos con Peña Nieto rompió con toda esa relación. ¿Cuál PRD? No es cierto, yo siempre vi a Zambrano ahí aplaudiendo. Por eso. No, estaba metido ahí Zambrano siempre. Estoy hablando- Y además acuérdate que el Pacto por México va a sobrevivir, porque en el Congreso Sí. va Camacho con el PRI,
Madero con el PAN y Zambrano con ustedes. Pues ya tenemos el Pacto por México nuevamente. Hablaban de que el Pacto por México iba a beneficiar al PRD en su relación con el Estado, y ahí está el resultado. La ciudadanía Los chamaquearon con la reforma política. La ciudadanía nos descalificó en una de esas razones. Tenemos que reencontrarnos con los jóvenes, tenemos que reencontrarnos con los intelectuales, con la gente de la cultura. Tenemos que reconstruir. ¿No has mencionado a las proyecto. mujeres? ¿No está dentro del proyecto? Hemos nosotros impulsado desde siempre, hemos sido punta de lanza en el respeto y en el fortalecimiento de ambos mundos, las mujeres y los hombres. Somos los únicos que hemos estado impulsando esa visión en el país, así que cuando hablo del partido, hablo de ambos géneros, pero creo que es necesario que construyamos un nuevo proyecto de nación, pero también un nuevo proyecto de ciudad. Nino, yo creo que esta es una buena oportunidad para el PRD para también atender una serie de inercias que ya se habían enquistado ahí, modificarlas. Tenemos que hacer una gran reflexión en el partido, en un reencuentro de los dirigentes, de las gentes que están en espacios de gobierno, con la militancia, con la base social. Yo no creo, por cierto, y aquí pues va a ser mi posición en próximos eventos que va a haber en el partido, no creo que deba de haber una cacería de brujas, el encontrar internamente quiénes son los culpables que se fueron a otros partidos, que se hicieron campaña, etcétera, o decir que porque se estuvo en el Pacto por México y entonces vamos también ahí a hacer un ajuste de cuentas. No, Nino, yo creo que los chuchos, ¿qué papel jugaron? Tenemos que porque hacer... todos dicen, perdieron los chuchos, o perdió el PRD de los chuchos. ¿Hay un PRD de los chuchos y un PRD que no es de los chuchos? Hasta, digamos que la causa de la muerte del... ¿De qué te ríes, Alejandro? Estoy preguntando si hay un PRD del mar de los muerto chuchos. es origen de los chuchos. No, yo creo que vamos siendo serios. El partido tiene una serie Alejandro? de cosas que modificar. Tenemos, por ejemplo, que ser más institucionales. Tiene que haber un debate interno en el partido, pero hacia afuera tiene que haber posiciones comunes. No puede ya haber una determinación de los órganos del partido que afuera compañeros la torpeden. Por ejemplo, lo de las corrientes se tiene que volver expresiones de pensamiento, no grupos de presión. Se tiene que hacer esta apertura efectivamente con la sociedad civil, porque algunos de los posicionamientos nuestros, ¿verdad?, no tienen la misma contundencia, desafortunadamente, si los dicen dirigentes del partido, así los dicen actores de la sociedad civil. Por ejemplo, ahora el debate que tenemos con Morena sobre su posición esta conservadora respecto a la mujer, los derechos y las libertades de las mujeres. No es lo mismo que la diga el PRD a que la diga Denise Dresser, ¿verdad?, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener ese reencuentro y tenemos que modificar cosas internas. Tiene que haber ya más respeto a la carrera partidaria, tiene que haber formación política, nuevos métodos de selección de candidatos donde no solo sean las fuerzas internas, la representación interna, sino la calificación de la propia sociedad. Oye, las parejas... Tenemos que modificar eso. Se soltaba uno y entraba el otro y decían, pues va mi compañero sentimental, va mi compañera sentimental, que eran las parejas imperiales, ¿no? Y ganaron también, además en Iztacalco y en Gustavo Amadero. Pues hay que modificarlo, Nino. Hay que hacernos cargo de eso. Tenía que modificarlo desde hace mucho. Por eso, pero a ver, pero ¿qué? Yo veo lo que dice Isaías muy importante porque, digamos, estamos planteando la génesis del partido, el origen del partido así fue y nuestra vida orgánica, nuestra vida partidaria así se dio. Es lo que se ha ido perdiendo, el perfil del PRD como un instrumento de transformación social, porque así se planteó en sus orígenes. El PRD se tiene que abrir también como antes se hizo a las candidaturas ciudadanas, eso lo manejamos muy bien. Es decir, este tipo de planteamientos que le dieron gusto a la gente, que la ciudad generó un arraigo particularmente, creo que se debe de retornar a ese método, a esa forma de trabajo que se ha perdido y no ser cómplices de lo que no se haga bien. Yo creo que un problema serio que ha tenido el partido es que se ha convertido, lo digo de manera respetuosa para todos aquí y quienes no estamos. Yo fui jefe delegacional y sé que cuando no se tiene un partido que sea, no un contrapeso, pero que sí sea un supervisor del cumplimiento de nuestra plataforma ideológica, política, de nuestro programa de acción,
entonces se pierde la arrogancia del gobernante. ¿Por qué te fuiste del el PRD? representante? En su momento ¿Por qué porque no te estaba, fuiste del PRD? porque no estaba de acuerdo con la imposición de una candidata externa en la delegación Cuauhtémoc, a María Rojo, a quien yo admiro y respeto mucho en su ámbito, pero considero que no era lo más ¿Y por qué oportuno. regresaste? Pues porque esa amenaza ya no se dio, ya no se culminó, y finalmente tuvimos Entonces no un tiene que ver candidato con la de delegación. ideología, tiene que ver con las candidaturas. Pero tú te reías hace un momento cuando dije de los chuchos. ¿Cuál es la bronca de los chuchos, Alejandro? Bueno, yo pienso que esta elección del año 2015, del pasado 7 de junio, tuvo lo que yo puedo llamar causas múltiples y que afectó de manera distinta a cada partido. Una causa múltiple, el caso Ayotzinapa, Iguala, le impactó fuertemente al PRD y en el Distrito Federal tuvo su efecto. Pero no solo eso, también el método en la toma de decisiones que tiene el partido. Desde que se nombró la dirección actual, el nombramiento de las candidaturas… O sea, la llegada de Navarrete. Fue el método de mayoriteo. En este consejo somos mayoría, por lo tanto podemos decidir cómo se nos antoje. ¿Los chuchos se agandallaron? Ese es un tema. El método en la toma de decisiones de los grupos que hoy son mayoría es incorrecto. No puede ser solo de esa manera. ¿No fue democrático? Ahí está el resultado. ¿No fue democrático? Incluyente. No fue representativo, ni tampoco fue plural. Pero no solo eso, sí me causó risa porque sí discrepo con el compañero Isaías Villa, y lo sabe porque lo hemos hecho públicamente. Lo que también hizo daño al partido es la línea política de nuestro instituto partidario. El tema de apostarle al Pacto por México fue un error. Quien sacó tajada política, y hasta cierto punto fue el PRI y el PAN, pero ni tanto ellos, fue Morena. Morena sacó más tajada política de esa línea política que nosotros tenemos de forma incorrecta, pero no solo eso, también el desgaste en los gobiernos, en nuestras políticas públicas. Lo que es la cara inmediata a la población, las delegaciones, pero también en el gobierno central. Pero quiero abarcar otro tema solamente. Las causas múltiples, también hay otro, que es la inconformidad de la población a la política económica del PRI gobierno. No hay crecimiento. Pero votaron por No el hay. PRI. No, es que esa es la reflexión, José Luis, esa es la Por eso reflexión. Sí, No, esa es la reflexión. Ellos iban a perder, ellos Pero iban a perder por voy a eso, y concluir. ganaron. No, voy a concluir Ah, la no, idea. ganaron. Hay inconformidad. Le apostamos Sí la hay. mucho a eso. Y también hay inconformidad porque no se ha reducido los índices de violencia nacional. ¿Qué esperábamos? Un castigo brutal de la población contra el PRI. Así era. Y no sucedió así. Sin embargo, el PRI y el PAN sí perdieron en esta elección Yo creo que todos 10% de la votación Sí. nacional, que es significativo. No, sí es cierto. No lo que esperábamos, Sí. pero sí perdieron un 10%. Eso es valioso. Ahora, mira, cuando hay que nosotros hacíamos considerar. los programas de Pacto por México y que ustedes nos hacían el favor de acompañarnos, siempre se decía exactamente lo mismo. No, este Pacto por México es porque nosotros ya estamos, o sea, nos incluyeron. Y les dieron el número 95 con la reforma política del Distrito Federal, que dime dónde se quedó. Los chamaquearon. Los chamaquearon, hombre. Pero si me permites, por A ver, Nino. Pero es que tú ya... bueno, rápido, un breve. Déjalo un breve, rápido, porque si no, pues pobre de Alejandro. Quiere también el derecho No, de mira, réplica. este es parte del problema de la falta de ¿Alejandro? institucionalidad. No, Ah, de la ¿qué falta pasó, de Isaías? ¿Qué institucionalidad pasó? y de no estar encontrando cuestiones internas para golpearnos entre nosotros y avanzar en nuestras posiciones en lugar de ver hacia adelante. A ver, lo del Pacto por México, pues caray, se salió de él como año y medio antes de las elecciones y se hizo una gran movilización que encabezó la dirección, en ese entonces todavía Zambrano, en contra de la reforma energética, cosa que, por ejemplo, espérame, porque Morena, su líder, se enfermó, Le dio un infarto. bueno, pues, sospechoso el Eso asunto. dicen. Eso es lo que se dice. Se Pero no victimizó, hubo. lo sabían ustedes que se Eso victimizaba. dice, Si cuando trabajaba y por vivía eso. con ustedes se victimizaba. Y ¿Por qué les nosotros, en sorprende? este caso, Alejandro y algunos compañeros son funcionales a esa estrategia de López Obrador, ¿no? Entonces el golpe, se hizo el ajuste, ya no somos del pacto, nos pusimos a criticar las cosas del pacto, la política económica de Peña, Lo etcétera. último, Nino, lo último. Año y medio antes de las elecciones. Sí, está bien. Pero fue un factor.
O sea... Te voy a decir dónde estuvo el factor, porque a lo mejor te lo va a decir Alejandro también. El factor, ¿sabes cuál fue? Que ustedes votaron la fiscal y el PRD no quería votar la fiscal. ¿Es así, Alejandro? Y no solo Contesta. eso, la reforma educativa, la reforma laboral, con Ustedes franqueza, iban por la energética se nada los- más y la demás no. No, se los llevaron al baile, a los compañeros de la ¿Por qué se los expresión llevaron al de nueva baile? izquierda. Porque en el concepto del Pacto por México, todos coincidíamos en rechazar la reforma energética. Pero ya En eso habían- sí estaban de acuerdo por las todos, firmas. claro, pero ya habían aprobado la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma educativa, las telecomunicaciones, que finalmente Esa todo el mundo iba, porque estaba no, muy pero, padre. pero finalmente, porque finalmente, Era la preponderancia. no, pero finalmente les dieron a tole con el Nosotros dedo. no. Les dieron a tole con el dedo en esas reformas. ¿Por qué Y le a- dieron y a aquí tole es- con el dedo? A ver. Porque cuando se hacían reformas constitucionales, ya pasabas a las leyes secundarias o generales, y es donde todo lo que había, todo lo que te habían aprobado la constitucional, Pero a ver, ahí lo digo, echaban abajo. En la energética Entonces- nada más dijeron una sola cosa. Si viene el PRD o no viene el PRD, nos vale. claro. PRI y PAN con nuestros votos la sacamos. A ver, Nino. Y ustedes sacaron la fiscal No, con el PRI. Claro nada más- que sí. Zambrano no, estaba ahí. pero Zambrano estaba ahí. nada más es por esta aclaración porque una parte importante de los diputados, hombres y mujeres del grupo parlamentario, votamos en contra de esas reformas, Bueno, la fiscal, ese la número, laboral ese número que y en estuvo otras. con Zambrano fue suficiente para que Bueno, la sí, hicieran. pero es responsabilidad de A ver, Nino, nosotros. finalmente, a ver, yo ¿Ya no te vuelvo a vas? hablar, no vuelvo a hablar, nada más está. No, tú habla lo que quieras. Es que Isaías te quita la palabra. No. A ver, No te mira, dejes. a ver, todos esos factores son los que tenemos que estar revisando al interior del partido. Pero yo creo que ahorita tenemos que ver qué vamos a hacer hacia adelante. Sí, eso es cierto. Yo insisto, nosotros tenemos que hacer un planteamiento a la sociedad que sea creíble y que sea también creíble con nuestras conductas y nuestras actitudes. Eso es lo que yo creo que tenemos que buscar hacia adelante. Si a eso podemos llegar en acuerdo con algunas otras fuerzas, que sería lo deseable, qué bueno, pero me parece que nosotros tenemos que salir a la sociedad. El factor de López Obrador no debe ser nuestro enemigo, no debe ser eso. Nosotros tenemos que concitar, ¿sí?, una aceptación en la ciudadanía. Si por eso podemos ir unidos con Andrés Manuel o con MC o con quien sea, qué bueno. Bueno, hasta el Movimiento Ciudadano le fue Por eso digo, nosotros tenemos que salir a eso, que volvamos a tener la credibilidad y la confianza de la gente por nuestros planteamientos y por nuestras conductas. Eso es lo que tenemos que revisar y plantearle a la gente. Ahora, con el papel de Mancera, yo creo que está bien Mancera, se quedó en independiente. No tiene por qué no tiene por qué ajustarse al PRD, no tiene por qué registrarse con el PRD. Si se va en la independiente, hasta puede ganar la presidencia de la República. Y ha sido congruente con su planteamiento desde... Sí, desde un inicio. Oye, ganó con 60 y tantos puntos, nadie había ganado con eso. Es inédito, yo creo que fue una cuestión que a nosotros también nos da una enseñanza. En Es que los aplanaron a incorporar- todos. Cómo incorporar un candidato ciudadano con éxito. Lo que se debe de hacer después de que ya es gobernante o cuando toma posesión es que sí tiene que implementar parte importante del proyecto político del PRD. Es ahí donde yo discrepo con que la solución sea tener candidatos ciudadanos que no definen un perfil ideológico claro, ¿verdad? Porque después harán lo que crean que Te tienen que pongo un hacer. ejemplo. Si él es el candidato del PRD, se va a pelear con López Obrador de Morena. Pero si él es candidato independiente, ustedes van a ajustarse a su lado. Bueno, yo creo que Pero es una sabe, Pero también va posibilidad. a pelearse con Andrés Manuel. No, ya no. Porque Andrés Manuel entonces ya con va cómo se como pelea. independiente. Entonces, pero gracias a él ganaron ustedes dos. No, ¿Ah, no? el partido lo construimos todos, no es así. Por Quien eso crea- corrieron a Cuauhtémoc Cárdenas y por eso corrieron a... no, a ver, Cuidado. Lo independientemente construimos de eso, todos si tenían ahí partido los lo líderes construimos desde morales. antes. Los... El partido lo No, construimos hombre. desde antes. Cuauhtémoc Cárdenas era el líder moral. Creo que tenemos Sí, que... Ya no lo tenemos, te digo, el PRD es más ¿Ya no que- tienes a Cuauhtémoc Cárdenas? No, sí. Ah, ¿verdad? Yo lo apoyaba para que volviera a ser presidente de nuestro partido. Pero el partido es más que eso. ¿Votaste Debe por ser López más que Obrador eso. en las dos ocasiones que fue candidato a la Sí, presidencia de la porque República? Entonces, creemos ¿por que qué era dices que no? conveniente. Creemos que era conveniente. Ahora ya no es conveniente. Ahorita ya Nino. no. Para mí ya no. Y lo creo Porque que es tu adversario. hay- No,
No, por cuestiones como las que señala Isaías. Ahora sí Nosotros estás de acuerdo con Isaías. no podemos caer en eso. Nosotros no vamos en la línea de Andrés Manuel con su conservadurismo. Camerino, a ver, por ejemplo. A ver, porque ya nos tenemos que ir así un rato. Breve, el PRD tiene que abrir un espacio de análisis, seguramente será en el Consejo Nacional. ¿Cuándo es? A finales del próximo mes de julio, concluida la elección de Chiapas, que es el 19. El partido se tiene que reconstruir con principios éticos, reconstruir sus valores y tener una oferta política atractiva a los ciudadanos. No podemos entrar a descalificar a priori a ningún actor político de la izquierda, porque hay que construir puentes de diálogo y de acuerdos de más largo alcance. Ahora hay un tuit que está apareciendo mucho de Mancera que dice sí quiero. Presidente 2018. Cuidado, porque él está ahí, él es independiente, él está haciendo su trabajo. Pareciera como que ustedes deberían de hacer todo lo que estás mencionando y lo van a realizar en julio. ¿En qué fechas son? A finales del mes de julio, Bueno, nos tal vez vemos se en agosto y convoque a un platicamos. Congreso Nacional. Los invitamos a platicar. Para definir líneas nos despedimos, política y nos programática. despedimos. Licenciado Gracias. Enrique Vargas, conclusión, comentario final, Enrique. Toda la discusión que tengamos tiene que estar orientada a ser un factor de unidad de las izquierdas en esta ciudad y en este país. Es nuestra única oportunidad de poder alcanzar triunfos para esas fechas. Enrique, mucho gusto, muchas gracias. Isaías Villa, conclusión. Sí, Nino, hay que asumir el mensaje de los ciudadanos. Los ciudadanos quieren apertura, quieren honestidad, quieren que la democracia les redunde en mejorías para su nivel de vida, y eso el PRD lo tiene que retomar, efectivamente ser un factor de unidad. Y el PRD tiene que reencontrarse, no tiene que haber solo un control de daños, sino tiene que haber una reforma a fondo. Muy bien, muchas gracias. José Luis Muñoz Soria. Una Nuevamente, pregunta y una conclusión. nuevamente, Una digo. pregunta. ¿Con la impugnación vas a ganar la delegación, sí o no? No Ya, creo. conclusión, no creo. conclusión. Sí, la cuestión es que nosotros tenemos que hacer, insisto, el planteamiento a la ciudadanía. Electoralmente tenemos que plantear las posibilidades de unidad, pero nosotros tenemos que hacernos creíbles a la ciudadanía de lo que planteamos y de lo que hacemos. Muy bien, muchas gracias. Alejandro Sánchez Camacho, conclusión, comentario final. El PRD debe reconstruirse, revisar su línea política, revisar cómo hace la toma de decisiones y reorganizarse también. La izquierda electoral hacia el 2018 tiene que ir unida, no hay otra forma de triunfo. Y Mancera, si su aspiración a la presidencia de la República la mantiene, es recomendable que atienda fallas que actualmente hay en el gobierno central para que tenga posibilidades Él lo reales. reconsideró, él dijo control de daños, pasó esto y que sí, obviamente yo fui el que lo hice. Fue un control de daños. Es un buen punto de partida, hay que ver qué pasa en los próximos años. Muy bien. ¿Lo van a apoyar? ¿Sí o no? Bueno, es nuestro ¿Sí o no? capital, es nuestro capital ¿Sí o no? político. En este ¿Sí momento o es no? nuestro capital político. ¿Sí o no? Es Tú la no figura- crees, es la este figura- contesta cuando nadie le hace caso. ¿Sí o no? Es la figura más importante de la izquierda. Uy, ahorita. qué difícil. Hay que esperar cómo estamos aquí adelante, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Muy bien. Angélica Domínguez, conclusión, comentario final. Yo creo que no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional, el PRD debe retomar la esencia del partido, apostarle a los jóvenes, a la cultura y, como bien lo decían, a la sociedad civil. Creo que en estas pasadas elecciones el PRD se olvidó de eso, de llegar a la ciudadanía y de hacerle notar que el PRD estaba luchando por disminuir la violencia y en el Estado de México principalmente por disminuir los feminicidios. Muy bien. Antes de despedir a Camerino, ¿no nos han felicitado a Camerino y a mí? Él trae corbata amarilla y yo traigo camisa amarilla. Ustedes se olvidaron de sus colores, ¿eh? Este vino de azul, este ya está más empanizado y esos también están. Tú y yo sí estamos con los colores de la América. El PRD. Correcto, Nino. Camerino Márquez, conclusión, comentario final, Camerino. Urge una renovación ética, democrática al partido para que podamos retomar los métodos de elección democráticos donde la sociedad y los militantes participen y que tengamos desde luego una agenda de políticas públicas que atiendan las necesidades de la gente. Esa sería mi conclusión. Muy bien, muchas gracias, Agustín Torres. Conclusión, comentario final, Agustín. Redundando un poco, reencontrarnos con la ciudadanía, ser el partido en el que la gente creyó que iba a generar un cambio, replantearnos todas nuestras formas de convivencia interna, guardar disciplina partidaria. A mí me parece un error
que dentro del partido demos debates y cuando no ganamos los debates hagamos a la opinión pública plantear otros aspectos o nuestras cuestiones que nos llevaron a las discrepancias. Creo que debemos de tener la mínima disciplina partidaria, porque no solo cuando nosotros ganamos, no es una cuestión de ganar o perder, sino es una cuestión de ganar pero hacia afuera y las elecciones, y para eso hay que tener credibilidad. Muy bien, pues yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado, a ver si después de julio, por agosto, venimos, platicamos qué sucedió en esta comisión que van a tener. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Nino. Gracias, Nino. Gracias a ustedes. Gracias, Nino. Y gracias al público que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Nino Canón. Audio Jungle. Audio Jungle.